Bien, amada iglesia, vamos a meditar en la palabra de Dios. Quiero recordarles que para no tener interrupciones es importante que usted tenga su teléfono en discreción, que nos esforcemos para poder tener al máximo el orden y que no distraigamos a los demás también, ya que es difícil entender sencillamente la palabra de Dios. Necesitamos profundizar un poco más. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. El mensaje del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Vamos a estar meditando en los versos del 14 al 21. Es verdad que no vamos a poder abarcar tanto contenido, pero vamos a esforzarnos para meditar un poco allí. Nuestro estudio en esta mañana se llama la oración trinitaria de Pablo. ¿Por qué digo trinitaria? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta que mientras Pablo ora, hace referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es inconsecuente, inconcebible creer que Dios no es un Dios trino, para aquellos que lamentablemente piensan que Dios no es un Dios trino. Toda la Biblia está llena de la Trinidad de Dios. Es verdad que la palabra no la encontramos, el término como tal no lo encontramos, pero encontramos un Dios de esa manera, que encontramos las personas que comparten esa deidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro enfoque, hermanos, es mirar qué es lo que Pablo pide en esta oración. Vamos a dar lectura y luego leo una introducción breve. Dice allí del 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué ora? Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos, note allí, con el poder en el interior por su Espíritu. Después de hablar al Padre, le ora al Padre, ruega para que seamos investidos de poder con el Espíritu, pero note cómo sigue el 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es importante, fundamental, indispensable, que nosotros miremos y vamos a dar mayor énfasis al propósito de la oración. Permítame contextualizar un poco de dónde surge la oración de Pablo. Es interesante, note ese texto que dice, por esta causa, note el verso 3.1. El verso, alguien está leyendo en voz alta, por favor, ayúdenos. El verso 3.1 dice, por esta causa. Y note conmigo usted un poco más atrás, en el verso 1.15. Efesios 1.15 dice, por esta causa. Es interesante porque después de decirnos, por esta causa, lo que va a hacer es a desarrollar una tesis de lo que ya ha dicho antes. Como esto es así, por esa causa surge un efecto. ¿Se acuerda de eso? La ley de la causalidad, la ley de la causa y el efecto.
Gabriel es policía y como Gabriel disparó, hay un efecto. Y lo que produjo la bala es la causa, el disparar es la causa y lo que hace la bala es el efecto. ¿Ve? La causa de algo produce un efecto. La causa de buenos padres produce ¿qué? ¿El efecto cuál es? Buenos hijos. No digo buenos padres en el sentido de que compran, no, sino está mal dicho el término. La causa de padres esforzados, dedicados y demás, produce un efecto. Hijos obedientes es un ejemplo. Podríamos poner cualquier otro ejemplo. Pero entonces, nos damos cuenta que eso redunda siempre en esta carta de Pablo. Por esta causa, por esta causa, por esta causa. Yo les dije a ustedes en nuestra introducción que Pablo empieza diciendo lo que es la iglesia delante de Dios, la gloria que tiene la iglesia. Segundo, empieza desarrollando cómo llegó a hacer eso. Tercero, los medios, el Espíritu Santo, Cristo. Pero esta es la segunda oración fuerte que hace Pablo. La primera la hace en Efesios capítulo 1, del 15 en adelante. ¿Se acuerdan cuando miramos que Pablo ora por los creyentes para que el Espíritu Santo de Dios obre como guía, como maestro, como instructor dentro de ellos? Ahora es la segunda oración que Pablo está haciendo. Indudablemente, estamos consternados al ver la importancia que tiene Pablo en transmitir la revelación del misterio escondido. Pablo quiere transmitir lo que Dios le había revelado, el misterio escondido, y todas sus implicaciones como beneficios para el pueblo, pero también quiere llevarlos a que entiendan la responsabilidad que tienen ahora, que son parte del pueblo de Dios. Va a ser eso en el 4, 5 y 6, las responsabilidades. Yo les dije a ustedes que los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios nos muestran lo que es la iglesia. El 4, 5 y 6 nos va a decir cómo es esto, debe vivir así. La reconciliación con Dios. Dios se está reconciliando consigo al mundo totalmente perdido. Un mundo que está dividido. Y entonces tiene esperanza en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y los creyentes deben tener gozo, la iglesia de Dios debe tener gozo porque Dios está reconciliando al pecador con él. ¿De qué lo está reconciliando? Nosotros somos conscientes que el mundo se levanta nación contra nación, reino contra reino. Hay guerras civiles dentro de una misma nación, hay guerras familiares, hay guerras sociales. Pero también hay conflictos para con uno mismo. Y Dios está reconciliando al mundo por medio del Señor Jesucristo, haciendo un nuevo pueblo. Y el cual lo ha llevado a ese pueblo y lo llama la iglesia, el edificio, el cuerpo de Cristo Jesús. Y Pablo está estupefacto, Pablo está asombrado, Pablo está llamado su atención porque Dios le ha revelado este misterio. Ya no hay judío, gentil, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo y Pablo quiere cumplir ese misterio. La reconciliación que Dios está haciendo en este mundo perdido es de asombro. Se necesita ser reconciliado por medio de Cristo para ser introducidos al nuevo templo de Dios, al nuevo edificio espiritual, al cuerpo de Cristo y vivir en unidad con Dios y con nuestros semejantes. Esa es la introducción, pero mire usted conmigo, lo primero que vamos a mirar es la causa de la oración, porque Pablo nos da una causa. Mire lo que dice ahí. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es la causa que lo llevaba a Pablo a doblar sus rodillas y pedirle al Padre? Hay una causa allí. Lo primero entonces que nosotros vamos a ver es la causa de la oración de Pablo. Lo encontramos en el verso número, capítulo 3, verso 1. Otra vez note, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. ¿Qué era Pablo?
prisionero de Cristo Jesús para bendecir a quienes. Y por esa causa, ahí tenemos la primer causa, Él dobla las rodillas ante el Padre para que los gentiles puedan vivir conforme a lo que son ahora, conforme al Evangelio, dentro de la iglesia, dentro de ese, como miembros de ese edificio, de ese cuerpo. Pero también hay otra causa, mírela conmigo, el verso 6 y 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Así que lo que le lleva a Pablo a doblar sus rodillas delante del Padre es lo que el Señor lo llamó a ser, un apóstol, un ministro. Pero no solo eso, sino que también lo que lo lleva a Pablo a doblar sus rodillas delante de él es el hecho de ver cómo el pueblo gentil había sido llamado, la promesa, y cómo muchos gentiles venían al Evangelio. No solo ser un apóstol, no solo ser un ministro es la causa de Pablo, sino también haber recibido la promesa de que los gentiles estaban siendo incluidos al pueblo de Dios. Pero también hay otra causa allí. El verso 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la otra causa que lleva a Pablo a doblar sus rodillas para que los gentiles vivan conforme al Evangelio? Dijimos que él había sido llamado y le fue revelado tal misterio. Dijimos que Pablo estaba viendo cómo los gentiles venían por el Evangelio al Cristo. Pero en tercer lugar, nosotros vemos que Pablo entendió el misterio que se le había sido revelado. Un misterio que ya lo vimos en breves rasgos en el capítulo 1. Así que esa es la causa. Pablo está plenamente convencido que debe predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo él sabe que la predicación y la edificación de ese pueblo mixto no se iba a llevar a cabo solamente con la fuerza de los hombres, sino ¿con qué? Con el poder de Dios. Por eso ora. Por esta causa doblo mis rodillas. Pero hay otra causa más, hermanos. Mire el verso 12 en adelante. En quien tenemos seguridad, lo que dijimos la semana pasada en nuestras aplicaciones, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. ¿Cuál es la otra causa que lo lleva a orar a Pablo? La seguridad que tiene y acceso con confianza al Padre. Si yo no tuviera seguridad y acceso con confianza ante el alcalde, ¿para qué voy a ir? Si yo no tuviera seguridad y acceso con confianza ante el presidente, ¿para qué voy a ir? Pablo dice, vengo orando al Padre para que los asista, para que ustedes conozcan el amor de Cristo que excede todo conocimiento, porque tenemos seguridad y acceso con confianza. Entonces nosotros estamos viendo la causa de la oración. Esa seguridad y acceso con confianza hace una distinción al antiguo pacto. Lo que decíamos en la Santa Cena, el pueblo antiguo no tenía esa seguridad y acceso con confianza a Dios. Tenía que pasar por un montón de filtros, por un montón de reglas, por un montón de normas, y posiblemente no llegaba a la misma presencia o lugar santísimo. Tal vez moría en el lugar santo antes de llegar al lugar santísimo. Como pasó, por ejemplo, con los hijos de Elí que fueron consumidos porque vinieron impuros. Entonces, estamos diciendo que hay varias causas, pero la última que hemos dicho es que en Cristo Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza para hablar con el Padre. La oración está dirigida específicamente ¿a quién? Al Padre, a Dios Padre.
Después de nosotros haber dicho cuál es la causa, ya dijimos generalmente que Pablo estaba mirando, había entendido el misterio, estaba viendo cómo los gentiles venían a través del Evangelio a Cristo. Estamos viendo también que se le fue dado el ministerio de la predicación a los gentiles, pero también que había un acceso directo al Padre para todos los que creían. Esa es la causa. Pero en segundo lugar, veamos un poquito la forma de la oración, porque nos habla un poco de la forma. Hemos hablado de la causa, él dice por esta causa, ahora vamos a hablar de la forma. Mire usted conmigo otra vez el verso 14. Por esta causa, note lo que dice, doblo mis rodillas. Esta es entonces la forma de la oración. Alguien podría confundirse al pensar que Pablo nos va a hablar de la forma de la oración, pero no es así, ya que la forma que usa es para mostrarnos la importancia por lo que Pablo estaba orando. La forma cuando él dice doblo mis rodillas nos muestra más bien la importancia que tenía para Pablo que los creyentes no judíos entiendan la verdad de Dios, conozcan el amor de Cristo, sean edificados por el Espíritu Santo, iluminados y sean fortalecidos, cimentados en Cristo. Él dobla sus rodillas por la importancia que está pidiendo, mas no porque es la forma estrictamente o única que Dios ha dejado. Entonces, nos lleva a la forma de la oración para hacernos ver algo más importante. Quiero recordarles que más importante que la postura física en una oración es la reverencia y temor que nosotros mostremos en el acto. O sea, alguien podría estar de rodillas, pero si su corazón, su mente, su ser no está involucrado en la oración con reverencia y temor, no sirve de nada que esté de rodillas. Alguien podría estar parado sobre vidrio, orando, diciendo yo soy súper espiritual y por eso estoy en vidrio, mis pies se están cortando para percibir la santidad, pero si su corazón está divorciado de reverencia, temor y santidad, no sirve de nada. Con esto yo tampoco estoy diciendo que nuestra oración debe ser traída, yo voy a orar en mi cama mientras estoy viendo televisión, no estoy diciendo eso y decir lo contrario. No, pastor, como usted dijo que la forma es menos importante, por eso lo hago así. No, usted sabe la reverencia, todo creyente genuino sabe que debemos tener reverencia delante de Dios. Es más, permítame recordarles que la forma como oraba el pueblo judío, en su mayoría, no exclusivamente, era en pie, con las manos levantadas hacia los cielos y las palmas hacia los cielos, hacia arriba. Era lo común que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Mire usted conmigo, no vamos a leer textos del Antiguo, pero mire usted conmigo, 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Primera a Timoteo 2:8. Dice lo siguiente, présteme atención. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Mire usted conmigo este relato clásico, Lucas 18, del 11 al 13, poco más atrás. Ya nos dijo Pablo entonces, ¿cómo quiere que oren los hombres? Levantando manos santas. Mire usted conmigo, Lucas 18, del 11 al 13. Lucas 18 del 11 al 13. Dice lo siguiente allí. El fariseo puesto en pie, ¿cómo estaba el fariseo? De pie. Oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias. Y luego dice el 13, mire conmigo el 13. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Vemos entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué le estoy tratando de mostrar? No se olvide, estamos diciendo por qué causa oró Pablo, ya vimos cuál era la causa, pero también estamos mirando ahora la forma. ¿De qué forma oró Pablo? De rodillas.
no para decirnos que es la única forma, sino para mostrarnos la importancia de lo que está pidiendo ante el Padre. Yo les estoy mostrando a ustedes que en la cultura judía, nuestros hermanos del Antiguo Testamento y los no hermanos que eran judíos también, cuando oraban, ellos oraban comúnmente en pie o de pie. Cuando digo que más importante que lo externo es lo interno, no quiero decir que podemos orar acostados, sentados o sin reverencia, cuando bien lo podemos hacer en una mejor postura. Lo que trato de decir es que no solo arrodillado es la oración que Dios escucha, sino también de otras formas, dependiendo cada caso, cada circunstancia que esté atravesando el hermano, el creyente. Piense, por ejemplo, en una persona que está postrada en una cama por una enfermedad. ¿Dios no lo escucha porque ora acostado o sí lo escucha? Sí lo escucha. Piensa en un hermano que está en una silla de ruedas. ¿Dios lo escucha o no? Claro que sí. Pensemos que de pronto estamos en nuestra casa, estamos en la ducha y estamos seguros allí, cerrados bien, y nosotros nos damos cuenta que alguien intenta forjar nuestra casa para entrarse y nos quedamos ahí guardados en la ducha y oramos. ¿Será que el Señor nos escucha para ser guardados? Sí nos escucha. Vamos manejando y vienen pensamientos pecaminosos y oramos al Señor: Señor, saca esos pensamientos de mí. Yo quiero pensar en tu gloria, en tu obra, en tu majestuosidad. ¿Dios nos escucha si estamos manejando y aún con los ojos abiertos? ¿Sí o no? El Señor nos escucha, hermanos. Entonces, más que la postura, pero sí es importante la postura también. O sea, cuando alguien va de rodillas, es porque va con una urgencia, es porque tiene una necesidad fuerte, porque va humillado delante de Dios. De rodillas, hincarse o postrarse. Vemos esto siempre cuando eran circunstancias de mucha humillación, perdón por la redundancia. Se lo hacía en gestos de plena adoración y quebrantamiento. No es que está mal orar de rodillas, y yo quiero que usted pueda ver conmigo Segunda de Crónicas 6:13. Segunda de Crónicas 6:13. Vamos a dar cita solo a ese texto, tengo otros, pero solo vamos a ver ese por el tiempo. Segunda de Crónicas 6:13. Dice allí lo siguiente, hermanos. Voy a dar lectura. 13, sí. 6:13. Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura, y de 3 codos. Y lo había puesto en medio del atrio, y escuche esto, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. Vemos ahí una circunstancia. No es que Salomón oraba siempre de rodillas, pero ahora era un momento épico, era un momento extraordinario. Estaba dedicando el templo y el pueblo necesitaba saber quién era Dios. El pueblo necesitaba saber quién le había dado todos esos elementos para hacer el templo, quién era el Dios de David, el Dios de Salomón. Y él se va de rodillas y empieza a clamar. Podemos ver otras citas, pero después no se olvide, hemos visto la causa de la oración, hemos visto la forma de la oración, y el énfasis en la forma es lo que él pide. Por eso note usted conmigo lo que está pidiendo, lo que pide Pablo, para tener un enfoque más amplio. Para que os dé, el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Todo eso, yo pregunto, hermanos, ¿es importante eso? Por eso Pablo toma una postura, porque era súper importante por lo que está pidiendo. En tercer lugar y último lugar, por cuestión
tenemos que aprender tanto más allí, la dirección hacia donde se dirige la oración. Hemos visto la causa, la forma y ahora la dirección. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige la oración de Pablo? Él mismo lo dice. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero note cómo lo asocia. Présteme atención, no se distraigan. Acá mírenme todos. Prestemos atención cómo lo asocia el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de Cristo, y Cristo es Señor nuestro. Entonces, es sumamente indispensable, importante entender hacia dónde se dirige la oración. Primero, dice el Padre de Cristo. Y este va a ser básicamente donde yo me voy a detener un poco más. El Padre de Cristo. Cuando nosotros hablamos del término Padre de Cristo, debemos entender que no fue solamente en esta ocasión cuando alguien le llama Padre a Dios. Porque ahí está diciendo Padre de Cristo. Los griegos le decían a Zeus, le decían Padre de dioses. Los romanos le decían a su dios Júpiter, le decían Padre de la creación. Por lo tanto, el término Padre que se usa aquí para referirse Cristo al Padre no es la primera vez que se usa. Ahora, debemos hacer una distinción importante aquí. Cuando los griegos y los romanos y los tiempos antiguos usaban el término Padre para referirse a un Dios, no era en el mismo sentido en que Jesucristo tenía una relación como hijo con Dios Padre. Porque, por ejemplo, Zeus siempre estaba peleando con sus hijos, según la mitología griega. Júpiter siempre estaba peleando con los demás dioses. Y siempre se le demandaba a ellos, se le juzgaba y se dividían y se peleaban. No había lo que nosotros vemos, la paternidad del Padre para con el Hijo. No había esa ternura, no había ese amor, no había esa bondad del uno para con el otro. Por lo tanto, cuando Cristo viene como Hijo, se entiende el verdadero sentido de Padre. Cómo el Padre lo guía y cómo el Hijo se somete a su voluntad. Muy distinto al concepto de la mitología griega, al concepto de los dioses romanos, que solo estaban en guerra y conflicto entre ellos mismos, pero no hay conflicto ni guerra entre el Padre, Señor de todo, y el Hijo, Señor de todo, sino que hay una relación fina, sana, santa, pura, justa. El Padre de Cristo. Estamos viendo hacia dónde se dirige la oración, hacia el Padre del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo que entendemos Padre del Señor Jesucristo, nosotros debemos entender aquí que Dios el Padre estaba enseñándonos a nosotros que hay una forma, un camino, y Dios el Hijo para llegar y tener comunión con Él. ¿Cómo trataba el Padre del Señor Jesucristo a Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oídlo. Escuchen a mi Hijo. Nosotros vemos cómo el Padre trata al Hijo. Ahora, había bondad, había ternura, había cuidado, había sostenimiento, había provisión de parte del Padre para con el Hijo, con el Señor Jesucristo.
Si yo les presento a ustedes, o si el Padre, el Señor, el Padre de Cristo hubiese sido un padre tirano, ¿qué esperanza tendría yo, qué consuelo tenía yo de presentarles un Dios Padre de esa manera? Cuando dice Padre de Jesucristo, Pablo está pensando en esa relación que había, en esa conexión, en esa bondad entre el Padre y el Hijo. De cómo lo levantó con poder de entre los muertos. De cómo le dio la vida, de cómo lo guardó. Así que esto nos da esperanza también a nosotros para venir en oración al Padre del Señor Jesucristo. Pero con mi literal A de mi punto número 3, estamos viendo hacia dónde va la dirección de la oración, hacia el Padre de Jesucristo. Y quiero agregar algo más aquí cuando digo el Padre de Jesucristo. Nosotros los que somos padres, siempre tratamos de llevar a nuestros hijos a que conozcan o le llamen a Dios Padre. Pero ¿a través de quién nuestros hijos van a conocer la verdadera paternidad de Dios? A través de nosotros. Los padres debemos ser una figura visible para nuestros hijos del Dios invisible. Si Dios es Padre y tuvo una relación verdadera con Cristo Jesús y sana, buena, justa, admirable, pues nosotros los que somos padres también debemos tener una relación muy parecida y figurar bíblicamente al Padre de las luces. Es un desafío grande. ¿Qué es Dios? El Dios Padre, piense usted como un padre, ¿cómo es? ¿Es solo romance? Dios también es justo. Usted como padre, ¿es solo romántico con sus hijos? Ay, pastor, es que yo amo a mis hijos y por eso yo alzarle la mano jamás nunca. ¿Dios alza la mano contra sus hijos? Sí, dice Dios que al hijo que ama lo disciplina. Es más, alzó su mano contra Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba vertido del pecado. Entonces, Dios Padre en sus atributos se muestra para con sus hijos. Por lo tanto, nosotros los padres, Dios es un Dios firme, sí, Él es fiel a su palabra. Nosotros los padres somos fieles a nuestra palabra, no siempre. Le prometemos algo a nuestros hijos y luego no lo cumplimos. Del teléfono, si es que siguen desatendiendo lo que le hemos dicho y después, ay no, pobrecito, es que él se distrae con el teléfono y no lo cohibimos del teléfono. O sea, le estoy diciendo que Dios como Padre cumple absolutamente, no es un ogro, porque es amor, es justo, es santo, es veraz, es fiel. De la misma manera debemos nosotros modelar la paternidad, la verdadera paternidad perfecta que existe entre Dios. No es que alguna vez Cristo fue engendrado, como es el hombre engendrado, pero Dios nos muestra a Cristo como el Hijo. Pero en segundo lugar, en primer lugar dijimos que es el Padre de Cristo. Pero en segundo lugar, volvemos a redundar, es un Padre que nos recibe. ¿Cuántos corazones de hijos están rotos porque cuando quisieron exponer su causa, no fueron escuchados, no fueron recibidos, no fueron atendidos? Pero Pablo viene confiadamente porque ese Padre nos recibe, o le recibe a él y recibe a todos sus hijos. Mire conmigo lo que dice el capítulo 2:18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre, nos recibe. Pero el 3:12, que ya lo leímos, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. Acceso con confianza.
Pero el 18 nos dijo que tenemos entrada al Padre. Entrada, acceso con confianza. Pero ¿hacia dónde más está dirigida? No se olvide, estamos mirando hacia dónde se dirige la oración, hacia el Padre de Cristo. Se dirige la oración hacia el Padre en el cual tenemos acceso con confianza. Hay seguridad de llegar. El libro de Hebreos nos va a decir que entremos confiadamente al trono de la gracia. No a la antesala del cielo o del trono, no a la sala de espera, sino que el Pablo, cuando oraba por los creyentes, por el pueblo de Dios, por los gentiles o el pueblo mixto de toda lengua, raza y nación, entraba directamente a la presencia de Dios. No es que llegaba donde Pedro o donde Juan y luego iba en escala, no es así, sino que llegaba directamente al trono de Dios. Pero en tercer lugar, hablar de Padre, nos referimos también al Padre de gloria. Cuando Pablo viene al Padre de gloria, viene en reverencia, viene humillado, viene de rodillas, porque no es cualquier Padre, sino el Padre de gloria. El 1:17 dice lo siguiente: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Así que es el Padre de Jesucristo, es el Padre que tiene acceso directo para sus hijos, pero también es un Padre de gloria. No debemos venir de cualquier forma, como ya lo dije al inicio, sino con reverencia a su majestad. Pero en cuarto lugar, de mi tercer punto, hacia dónde se dirige la oración, también se dirige al Padre de la iglesia triunfante y militante. Al Padre de la iglesia triunfante y militante. Mire lo que dice allí en el 3:15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pero mire también conmigo el 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el énfasis de Pablo de toda la carta, hermanos? ¿Se acuerdan? Mostrar que Dios, por medio de Jesucristo, tiene que 2, 3, 4 pueblos. Un solo pueblo. Por eso dice nuestro verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, Dios es Padre de nuestros hermanos que ya partieron a la presencia de Dios y están en el cielo, pero Dios también es Padre de los creyentes que aún están en la tierra. A eso me refiero cuando yo digo el Padre de la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los que ya están en la presencia de Dios, y de la iglesia militante, los que aún estamos en la milicia, batallando, guerreando contra el pecado y buscando la santidad de Dios. Vemos entonces que el Padre que tiene guardado a nuestros hermanos que creyeron en Él durante todos los tiempos, es el mismo Padre que nos sigue escuchando hoy. ¿Eso no le da esperanza, hermano? ¿Se acuerda cuando vino Jesucristo en la transfiguración con Moisés y Elías? El mismo Cristo que salvó a Moisés y Elías estaba diciéndole a Pedro y a Juan, es el mismo que te está salvando ahora y que te va a salvar. Es interesante entender ese principio, que Dios es el mismo Dios de nuestros hermanos que ya están en parte de la gloria, y que es el mismo que nos está guiando y escuchando. El Padre de la iglesia triunfante y de la iglesia militante. Pablo tiene en claro y quiere derribar todo estereotipo judío de que Dios, Él es mi Dios, tú tienes otro Dios. No, Él es el Padre de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Pero hay otra dirección hacia donde va la oración de Pablo, al Padre que recibe nuestras gratitudes. Mira el 5:20, Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Padre también es aquel que recibe nuestras gratitudes. Nuestros corazones deben estar llenos de gratitud, hermanos, por la obra
de Cristo Jesús a nuestro favor. Y finalmente, al padre de quien debe modelar a sus hijos, de lo cual ya referí algo anteriormente. Hemos visto entonces, hermanos, hemos avanzado bastante en nuestro estudio. Hemos visto la oración trinitaria de Pablo. Hemos visto la causa, porque él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pero en segundo lugar, nosotros también vimos la forma de la oración, la causa de la oración, la forma de la oración y en tercer lugar, la dirección de la oración. Para hablar de la dirección de la oración, nosotros vimos parte, porque podríamos hablar tanto del Padre. También podríamos decir Padre de todo, porque Él es dueño de toda la creación. La oración está dirigida hacia el Padre de todo, al Padre de las luces. Hermanos, yo espero ya al estar terminando este estudio, que esto pueda llenar su corazón de gozo y de esperanza. Al no creyente yo quiero decirle que por más grande que sea su pecado, ese Dios verdadero, ese Dios justo, el Dios omnipotente, el Dios santo, por medio del Señor Jesucristo, Él le perdona su pecado y se dispone delante de usted para bendecirlo, para derramar sus riquezas sobre nosotros. Venga a Cristo Jesús, a ese Padre. Pablo distinguió una causa. ¿Cuál era la causa por la cual él oraba? De que Dios tenía en plan de que todos podían ser salvos, todos los que se arrepientan. Venga, arrepiéntase de su pecado, venga al Señor Jesús, sea parte de ese pueblo, de ese edificio, de ese cuerpo, de esa iglesia. Pero también al pueblo de Dios quiero decirle que por más triste que estén nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, por más atribulados que estemos pasando, cuando venimos humillados como Pablo, en reverencia delante de Dios, Él nos escucha, Él nos oye y Él nos alivia de todas nuestras angustias. Él tiene bien, así como tenía una relación con Cristo, Él también quiere tener una relación plena con usted y con todo aquel que le busca verdaderamente. No terminamos allí, hermanos, porque luego vamos a ver el propósito de la oración. Y lo encontramos desde los versos 16 en adelante. Y es allí donde vamos a invertir mucho tiempo. El propósito de la oración, y lo vamos a terminar la próxima semana. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle alabanza por medio de la doxología a nuestro Dios Trino, porque nos atiende, porque nos escucha, porque está pendiente, porque nos ha librado del juicio, porque el Padre de Cristo es nuestro Padre también. 2, 3. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos alaba. Señor, te alabamos, Padre Todopoderoso, Dios eterno, Creador de todas las cosas. Venimos ante ti en el nombre del Señor Jesucristo para darte gracias, porque el Padre del Señor Jesucristo también es nuestro Padre. A través de tu obra perfecta de redención, nos has traído a ti, Señor. Estás con nosotros, nos escuchas,
sabes nuestras necesidades y las suples según tu voluntad. Señor, ayúdanos a que esta oración de Pablo pueda ser de aliento, nos desafíe también a nosotros a venir de la misma manera delante de ti. Ayúdanos a tener cada día oraciones de gratitud, porque no podemos pagar lo que has hecho por nosotros, oh Señor, pero solo podemos agradecerte y servirte. Señor, escucha nuestras plegarias, auxílianos, líbranos, oh Señor, de los prejuicios, líbranos de los pecados con los cuales estamos batallando, ayúdanos a mortificarlos, ayúdanos a vivir en santidad. Padre, guarda nuestros pasos, bendice, Señor, a nuestra hermana que no pudo estar con nosotros, que está delicada de salud. Pon tu mano sobre ella, Señor, y sánala del malestar que siente. Señor, bendice a nuestra hermana Magdalena, que no ha podido estar con nosotros ahora, y a los hermanos que por razones obvias no han podido estar. Señor, alabamos tu nombre y ayúdanos a guardar el resto de este día de manera santa para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.